Una bienvenida a todos los inscritos en este curso de la Agencia Nacional Minera. En el día de hoy vamos a hablar de los últimos dos factores de la formulación del plan de proyectos. Entonces, los factores decisivos y el plan de mercado. Entonces, miramos dos tipos de momentos económicos. Uno es la preinversión y después ya una vez estemos en funcionamiento vemos lo de los costos estimados. Entonces miremos la preinversión. Entonces, antes de iniciar un negocio, cuando se está haciendo un trabajo formal, debemos llegar a una conclusión. Si el negocio realmente es atractivo y si debemos seguir adelante. Entonces, todos esos estudios previos que se hacen son los que se llama la preinversión. Entonces, si nosotros miramos la curva, la gráfica que tenemos, en la parte de abajo hay una llavecita que muestra la preinversión, que son 1, 2, 3, los 4 primeros cajoncitos. Entonces miren y verá que realmente la curva ya apenas está empezando en lo que es los gastos que nosotros vamos a hacer antes de iniciar la operación. Entonces, esa preinversión puede ser un 5% del total. Realmente no es una inversión muy grande comparado al resto de la inversión, pero es una inversión que es a riesgo. Es decir, nosotros en cada etapa, recuerden que siempre estaremos preguntando qué es tan atractivo es pasar o no a la siguiente etapa. Entonces miremos un poquito ya enumerados esos costos de preinversión. Tenemos los estudios geológico-mineros. Ellos los hemos subdividido, recuerden que son estratégicos. Primero, la geología de superficie, la que menos inversión tiene. Si es atractiva, seguimos con las perforaciones, que ya es lo del subsuelo, donde se llega ya a definir el modelo geológico. Nosotros vamos a saber cuál es su tamaño, sus calidades, y allí hacemos la estimación de recursos y reservas, que es ya la parte que nosotros podemos decir que va a ser la base para todos los diseños que vamos a hacer hacia adelante. Entonces, en esos diseños de ingeniería, primero, pues escogemos el método minero. Si es subterráneo, si es en superficie, si es por relleno, si es por cortes, en fin. Luego ya de saber cuál es el método, hacemos una secuenciación. Es decir, cómo van evolucionando nuestros cortes, cómo van evolucionando los rellenos, cómo se van moviendo las vías, cómo se van moviendo los túneles. Estimamos un volumen de producción, es decir, cuánto es lo que nosotros vamos a extraer de la mina, el diseño de la planta fundamental, que es la que nos permite definir en última instancia cuál será la calidad del producto que vamos a colocar en el mercado, su presentación, y de toda la infraestructura, vías de acceso, energía, campamentos. Entonces ya con esto, y habiendo hecho pues también los estudios ambientales correspondientes para luego pedir la licencia, donde fundamentalmente tenemos que hacer una estimación de líneas bases y un plan de manejo de todos esos impactos que vamos a tener. Entonces hacemos una evaluación financiera donde hay una parte fundamental
pues que no está enumerada aquí, que es el estudio de mercado, que enumeraremos más adelante, pero en otra presentación lo haremos mucho más en detalle. Entonces, después tenemos ya los trámites y permisos, los principales que van a abrir la puerta, pues van a levantar el telón, que es el plan de trabajo y obras que se aprueba por la Agencia Nacional Minera y el licenciamiento ambiental, que nos lo da la corporación o la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, depende del tamaño de nuestra operación. Entonces, esa es la preinversión. Lo que hacemos hasta llegar al punto donde podemos tomar la decisión y tenemos todos los permisos de decir, vamos adelante con nuestro proyecto. Entonces, en la estimación de costos, tenemos que los dividimos en dos. Uno son los costos de capital o inversiones y los otros son los costos de operación, son aquellos que proyectamos durante la operación. Entonces, en los costos de capital o inversiones, tenemos todas las preinversiones, las inversiones necesarias para la construcción, montaje y desarrollo de la mina hasta la puesta en marcha. Recuerden que ese es el mayor rubro. Estamos comprando equipos, estamos haciendo accesos, estamos llevando energía, en fin, todas esas inversiones. Y luego, ya una vez arranque la operación, debemos hacer una estimación de las inversiones de sostenimiento, que son las que se hacen durante la producción. Hay reposición de equipos, hay ampliación. Por estrategia, muchas veces empezamos a llegar rápido al mercado con un producto, puede ser en rajón, que después lo podemos ya procesar. En fin, todo depende de nuestra estrategia. Ahí tenemos que ir colocando todas las inversiones de sostenimiento que se van dando durante el desarrollo. Y en esos costos de operación los subdividimos en costos directos, costos indirectos y gastos generales, que serán detallados mucho más en otra presentación. Entonces, por enumerarlos aquí, tenemos los costos directos o variables. Para la parte contable, ¿dónde los vamos a clasificar? Entonces, dentro de los directos tenemos el personal operativo y de mantenimiento, materiales, cánones, preparación y desarrollo. Unos costos indirectos, que son los del personal administrativo, seguros, amortizaciones, intereses, impuestos, restauración de terrenos, las necesarias viajes y reuniones a congresos y demás, las relaciones públicas y la publicidad y desarrollo y preparación. Y tenemos unos gastos generales que generalmente no se tienen en cuenta, pero son muy importantes y a veces son grandes, que son los de comercialización, administración, desde el punto de vista de la gerencia, contabilidad, auditoría, planeación, geología, investigación y desarrollo, el apoyo jurídico y la parte financiera. Esa es la subdivisión, pues, formal que tenemos. Entonces, ya después de ver esos factores, vamos a empezar otras temáticas. La primera es el análisis y plan de mercado. Entonces, en el análisis y plan de mercado, vamos a ver fundamentalmente estos tres tópicos. Unas generalidades, y esas generalidades se van a presentar con el fin de que nos apropiemos de qué es lo que es el mercado. Luego vemos unas herramientas para hacer ese estudio de mercado. Es decir, hay una serie de ayudas, hay una serie de métodos que nos permiten hacer estos estudios de mercado. Se van a enumerar con cierto detalle, pero realmente no todos aplican. Todo depende de nuestro tipo de empresa y del tipo de mineral que estemos trabajando.
Vamos a mirar los requisitos del negocio minero para enfrentar el mercado con éxito. Es decir, la empresa debe estar en determinadas condiciones para realmente poder interactuar con el mercado. Y vemos ya un detalle un poco somero, porque lo vamos a desarrollar después, mucho más en detalle para cada mineral, simplemente una visión general de la comercialización de minerales en Colombia. Entonces empecemos con esas generalidades. Miremos a grosso modo qué podemos esperar del estudio de mercado. Primero, nos permite conocer el entorno en el que nos vamos a mover. Primero, pues hay un entorno que puede ser nacional, puede ser un entorno internacional, puede ser un entorno de sobreoferta o puede ser un entorno de alta demanda, puede ser un entorno donde la competencia sea una competencia hostil. En fin, es fundamental conocer ese entorno en el que nos vamos a mover para ver cómo interactuamos. Nos ayuda a definir la factibilidad del proyecto. Hay una cosa muy importante con el mercado. Primero, pues es el dato del precio. Y el precio es el factor principal en nuestros ingresos. Es el único, ¿cierto? Pero es un factor principal, pues puede ser la productividad, hay muchos otros, pero del mercado podemos sacar eso, ¿cierto? Y también la forma como vamos a presentar y el tipo de producto que vamos a vender. Es la entrada para la evaluación financiera del proyecto. Eso es fundamental. Entonces, por eso, cuando ustedes miran en la Agencia Nacional Minera, uno de los requisitos que más énfasis hacen para el desarrollo del PTO es ese estudio de mercados, porque es que es muy sensible que realmente nosotros podamos tener un buen conocimiento y llegar a estimar bien nuestros ingresos. ¿Qué se define? Miren muy bien, ¿qué se define? ¿Cuánto voy a producir? Si realmente es un mercado muy amplio, la empresa es muy pequeña, es posible que esto no sea un factor fundamental. Pero cuando tenemos un mercado pequeño, la empresa ya es de gran volumen, con la cantidad que vendemos podemos afectar el mercado o simplemente el mercado no es capaz de absorberlo. Luego, ¿a quién le voy a vender? Es muy bueno mirar, es fundamental mirar cuál va a ser el que nos va a comprar, ¿cierto? Formas de pago, prontitud en el pago, el tamaño, los requerimientos, en fin. ¿Qué precio debo establecer? Entonces, pues el precio es el input fundamental, pero realmente eso sale de lo que define el mercado. ¿Por qué? Porque es el que define el precio. Realmente nosotros podemos, en última instancia, vender por debajo del precio para penetrar, porque eventualmente estamos en una fase inicial, porque definitivamente tenemos muy bajos costos de producción y queremos ser más competitivos. ¿Cuál será la calidad y especificaciones de mi producto? A pesar de que nosotros pensemos que los minerales simplemente son minerales y no más, hay muchas formas ya de llegar con ese producto al mercado. Entonces pueden haber muchas variantes y debemos escoger la que le convenga más al proyecto. El canal de distribución, la estrategia de comercialización. Obviamente hay algunos que pues, la comercialización es casi que líquida, como en el caso del oro, pero hay otros en que realmente eso es muy importante y debemos tener un esfuerzo grande
y una planeación adecuada para la comercialización. ¿Y cuáles son los riesgos comerciales? Entonces, esto en general lo vamos a definir en ese estudio de mercado. Entonces, en ese estudio, nosotros vamos a ver cuál es la calidad del producto. Obviamente, eso es lo que va a salir de nuestro proceso de beneficio, la oferta, la estimación del precio de venta, la estrategia comercial, la logística y canales de distribución. Entonces, miremos la calidad del producto. Entonces, una vez definido cuál es el producto que vamos a tener, ya nosotros debemos mirar en nuestro proceso, la planta. Y con el tipo de planta que nosotros utilicemos, vamos a definir ya cuál es el producto final. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, aquí tenemos unos dos situaciones. Una es para el oro. Entonces, el oro se puede, por ejemplo, comercializar como un concentrado polimetálico. Muchas veces el oro tiene acompañantes muy importantes, difíciles de separar, o el mismo oro tiene condiciones, a veces por tamaño, por algunos contaminantes que es muy difícil de separar y es mejor venderlo como un concentrado. Es decir, van a ser unos concentrados metálicos que en general se denominan sulfuros, lo que se va a llevar al mercado. O lo otro es que se puede llevar como lingotes, es decir, ya es un oro donde lo que se le mide es una ley, una medición que se hace directamente pues ya en la comercializadora, es un proceso eventualmente rápido y hay una tecnología muy desarrollada. En otro caso, por ejemplo, si nosotros tenemos y hemos montado un proceso en el cual vamos a extraer arcillas, tenemos dos posibilidades. Una es montar la parte de los hornos, la parte de moldeo, ¿no es cierto? Para llegar a un producto definitivo que vamos a entregar ya totalmente acabado, con valor agregado. O podemos decidir que lo que vamos a vender es la arcilla. Entonces tenemos un proyecto que lo que va a vender es materia prima. O puede ser la combinación de los dos. Tenemos un depósito muy grande, que realmente tiene una proyección grande en el tiempo, y hay oportunidad de acceder de ambas formas, se puede acceder de ambas formas al mercado. Entonces hay muchos ejemplos, ¿no es cierto? Pero entonces todo eso y el esquema que tomemos y el proceso que hagamos nos va a definir esa calidad del producto. Ahora la oferta. En la oferta hay algo muy importante. ¿Quiénes son nuestros competidores? ¿Y cuál es el tamaño relativo y cuántas hay en el mercado? Eventualmente hay una escasez, podemos estar en una zona donde no haya mucho consumo, pero prácticamente no haya nadie que aparezca como oferente. Pero si estamos cerca a centros poblados grandes, vamos a tener un ambiente en el cual es muy importante mirar nuestros competidores. Hay algunas veces que la comercialización está líquida, como en el caso del oro allí, los competidores es a nivel mundial, es un bien que se transa a nivel mundial y se convierte en un activo líquido muy rápido. Debemos mirar lo que diferencia mi producto frente a los demás productos del mercado. Ahí está entre paréntesis y aplica. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos vendiendo esmeraldas, la venta de esmeraldas es fundamental, ¿no es cierto? Mirar pues, el brillo, el jardín, en fin, el corte, una cantidad de cosas que hace que sea un producto más o menos competitivo. Y para eso tengo que mirar cómo son los que ofrecen los competidores. ¿Qué tanto afecta el cambio en los precios de mi operación?
perdón, qué tanto afecta el cambio en los precios en mi operación. Esto es algo que ocurre por dos vías, ya sea por la demanda o por la oferta. Y digamos, en este caso por los oferentes, miramos cómo van a ser esas variaciones y cómo va a afectar mi operación, porque realmente esa es una de las formas que nos puede llevar a una situación de iliquidez, de bajos ingresos o de un buen superávit. Los mecanismos los miraremos más adelante. ¿Qué tanto puede variar mi producción sin tener que preocuparme de la variación de precios? Es decir, puedo subir o bajar, realmente mirando los aumentos si realmente eso afecta o no el precio del mercado. Todo depende del tamaño de operación frente a la capacidad del mercado. ¿Y cuáles son las barreras de entrada en el mercado? Hay veces que son mercados ya muy maduros, mercados muy definidos, donde ya el branding de las empresas es muy antiguo y pueden haber dificultades. Hay otros en los cuales realmente lo que les interesa es disponibilidad de producto, que sería una condición diferente. La estimación del precio de venta. Este es uno de el punto más neurálgico que vamos a tener, ¿no es cierto? Porque realmente es, no el único, pero sí el factor más importante de toda la parte de mi estimación económica. Entonces, como todo lo otro que hemos resaltado, capacidad del mercado. Hay que mirar las variables que condicionan el precio final. Entonces, mucho ojo con esto. Normatividad ambiental. Muchas veces, y digamos ahora, estamos mirando lo de la huella de carbono. Si nosotros tenemos una huella de carbono muy alta, nos estamos eventualmente produciendo unos combustibles que van a traer a futuro una producción muy alta de CO2, pues estos pueden ser en el largo plazo. Recuerde que no solamente miramos la actualidad, un factor a tener en cuenta para esa proyección del precio. La política. Fundamentalmente cuando hay cambios de presidentes o directores de entes territoriales, pueden haber cambios políticos, entonces prever un poco cuál puede ser esa evolución a futuro. Los consumos estacionales. Entonces, muchas veces, ya sea por el invierno, ya sea por el desarrollo de obras públicas, ya sea por demanda debido a una condición climática, eso puede ser estacional, entonces tenemos precios fluctuantes. El crecimiento económico, la inflación, etcétera, todos esos factores que se condicionan dependiendo de cómo se está comportando la economía. Para algunos, cuando es el mercado nacional, pues será la economía doméstica. Cuando es el mercado internacional, será la economía mundial. Que a largo plazo, pues la economía mundial también afecta a la doméstica debido a toda la interrelación que ya tenemos con el mundo. Debemos tener unos supuestos claros con los cuales voy a proyectar mi precio. Es decir, realmente entender bien cuáles son los factores que pueden influenciar, poder proyectar esos factores hacia el futuro y con eso proyectar el precio. Ahora, cuando vamos a mirar ahí unos parámetros que son representativos, que debemos tener en cuenta, como es la TRM, la tasa representativa del mercado. Recuerden que en periodos de alta inflación esta se afecta tremendamente. En periodos de crecimiento sin inflación es mucho más moderado. La proyección del dólar a la larga pues es un referente mundial en las monedas, pues nos puede afectar la importación. En última instancia, todos los países importan algunas cosas que directa o indirectamente nos pueden afectar. Y el índice de precio del consumidor, que generalmente se utiliza para hacer las proyecciones de acuerdo a su comportamiento histórico. Ahora, la estrategia comercial. Entonces,
Debemos seleccionar los mercados de acuerdo a su capacidad de precio. Entonces, muchas veces, si nosotros estamos previos a una adquisición de un título, porque muchas veces podemos estar antes de empezar, entonces, si somos, por ejemplo, productores de agregados, miramos un centro de alto consumo. En nuestro caso puede ser la capital de la República, cualquiera de las ciudades grandes, y mirar cuál es la logística, las distancias, el tipo de carretera al que estamos, que es posiblemente lo que más afecta a los precios de los agregados. Entonces, con eso nosotros estamos seleccionando un mercado específico de acuerdo a las condiciones. En otras, pues nosotros tenemos que no es tan fácil ya encontrar, digamos, dónde se da la anomalía geológica. Entonces, ya lo que tenemos que definir dentro del universo, sea nacional o internacional, bueno, cuál va a ser ese mercado. ¿Cómo voy a vender mi producto? Mi producción. Muchas veces, por ejemplo, si nosotros somos productores de cobre, pues la salida es que debemos vender un concentrado, no hay fundiciones en el país. Entonces voy a vender un concentrado que puede variar de tenor. Por ejemplo, si tengo una mina de oro, yo puedo decidir que voy a vender rajón o que voy a vender el oro en barras. Puedo decidir, voy a vender todo el tiempo en rajón porque es más conveniente, o puede ser la etapa previa mientras estoy montando ya la planta y empiezo a tener algunos ingresos. Realmente hay una forma, digamos, muy plural y que permite innovación e imaginación de cómo lo vamos a mirar. ¿A quién voy a vender y cómo son los pagos? ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de mi producto? Es posible que mi producto tenga la debilidad de la cantidad, entonces no pueda llegar al mercado internacional, pero asociado con otros, o vendiéndolo a un mayorista puedo llegar. Entonces, tengo que mirar esas debilidades y resolverlas. Y si tengo una fortaleza, aprovecharla. ¿No es cierto? Si puedo llegar directamente al mercado internacional, pues lo aprovecho, en fin. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene mi producto y cuáles son las amenazas que voy a enfrentar? Y de allí se hace la parte de análisis de riesgo comercial. Entonces puede haber eventualidades en las cuales o baja mucho el precio o incluso es difícil vender el producto tal como lo tengo, entonces debo tener una estrategia para enfrentar eso. Los canales de distribución. Entonces, esta es la ruta que toma el producto al pasar del productor al consumidor final, toda esa ruta. Entonces, el primer caso es simplemente somos unos productores y va al consumidor final. Por ejemplo, si yo produzco agregados y le estoy vendiendo a un constructor, estoy vendiéndolo directamente a un consumidor final. Muchas veces la intermediación es costosa, pero recuerden que a veces es necesaria. Otro del productor minorista consumidor. Por ejemplo, una fábrica de cementos que llegue a los depósitos. Pues ahí está, esa es digamos, la ruta. Ahora, cuando se está a cierta distancia, normalmente el más utilizado es el de productor, mayorista, minorista, consumidor. Entonces, por ejemplo, el productor vende a un mayorista a grandes plataformas de materiales, en fin, de ahí a los depósitos y luego al consumidor. Y la más larga, pero que a veces es indispensable, del productor se vende a un agente. Es decir, se necesita un agente que comercialice, incluso que represente muchas veces a la empresa y eso ocurre generalmente en los mercados internacionales. Aparece un agente intermedio que es el que busca a esos consumidores finales y que tiene un gran conocimiento del mercado y una reputación ya ganada.
Muchas veces tenemos esta larga cadena de productor, agente, mayorista, minorista, consumidor. Ahora, nos hacemos la pregunta, bueno, pues, vamos a hacer este estudio de mercado, pero hay que ver, bueno, cómo se hace. Muchas veces se hace por terceros, pero si se haga por terceros es bueno conocer las herramientas que hay, cuáles van a utilizar. Y otras veces, si no tenemos el tamaño ni el recurso o la necesidad, lo hacemos nosotros mismos. Entonces, vamos a mirar una serie de herramientas. Tenemos el Focus Group. Esas son discusiones grupales sobre marca, precio, empaque, nombre de los productos, etc. Por ejemplo, en un Focus Group podemos discutir, hombre, cómo vamos a llevar al mercado nuestros ladrillos, por ejemplo. Entonces decidimos, bueno, eso lo vamos a llevar en una estiva, lo vamos a llevar forrado con un papel plástico y lo colocamos directamente en la bodega de un mayorista o en la bodega de un minorista, en fin. Entonces, se hace todas esas discusiones y cómo vamos a llegar allá. Pero recuerde que son herramientas, no es que sea nada definitivo. Entrevistas a profundidad. Una vez identificados los compradores, y si son muy pocos, o si se escogen estadísticamente algunos o los más grandes, es decir, lo que nos convenga, podemos recoger una información muy detallada y que puede ser con presencialidad. Entonces, tenemos contacto con ellos, podemos mirar todos los detalles, ver que sí se respondan todas las preguntas, hacer observaciones de acuerdo a cómo nos hayan respondido, en fin. Estudios observacionales de campo. Entonces, es decir, ya se va a mirar, ¿no es cierto?, cuál es el comportamiento de los consumidores, cómo utilizan ese producto. Entonces, con eso nosotros podemos observar esa parte del mercado que a veces se desconoce y es fundamental, porque ese es el consumidor final, ¿no es cierto? Y a veces con los intermedios. Entonces, ver cómo es eso y entendemos más cómo interactuamos con ellos para que realmente tengamos más éxito en esa interacción. Entonces, la otra parte son las redes. Recuerden que hoy en día las redes están tan popularizadas que muchas veces incluso la estrategia de comercialización se da por las redes. Entonces, por allí, con ese estudio que podemos hacer en las redes, podemos obtener una información muy vasta, muy grande, que de no tenerlo en cuenta muchas veces se nos escapa algo que es ya una realidad. Entonces, es otra de las formas importantes. Las comunidades online. Entonces, es hacer encuestas, sondeos de opinión, participación en foros. Todo esto lo podemos hacer, ¿no es cierto?, directamente en línea. Es una forma un poco más indirecta, pero se puede cubrir un público mucho más grande. Todo depende de las necesidades que tengamos. Las pruebas de campo. Entonces, se analizan variables e hipótesis específicas. Nosotros hacemos una suposición y vamos a campo y verificamos si es así. Si esas cosas sí funcionan o no funcionan. Eso es con pruebas de campo. No, miremos otras 6 de esas 12 herramientas. El análisis de competencia, analizar las empresas que son competidoras y compararlas con tu marca. Entonces, es mirar ese universo. ¿Cuáles van a ser aquellos que van a penetrar al mercado y de alguna manera van a definir mi espacio en el mercado? Hay una información que es pública, una gran cantidad de información, ¿cierto? Es una información que está disponible por internet, es una información que no es, si accede a ella, a veces tiene algún valor mínimo, estadísticas, por ejemplo, la UBME, la Unidad de Planeamiento Minero Energético, saca unas estadísticas muy importantes, la misma Agencia Nacional Minera, en fin, de esto, si estamos a nivel internacional, también hay múltiples fuentes.
La compra de datos. La compra de datos no siempre aplica, pero en ciertos casos es fundamental. Hay empresas que se dedican a hacer ese estudio de recolección de datos y a la vez hacen proyecciones. Esto ayuda mucho en los estudios de mercado. Y son empresas grandes a nivel internacional, algunas ya a nivel nacional, ¿no es cierto?, de conocido renombre, hacen este tipo de trabajo. Entonces, el análisis de las ventas, en donde una de las cosas fundamentales es entender la necesidad del cliente, cuáles son sus hábitos de consumo y cuáles son las tendencias actuales de la industria. Muy importante. Evaluaciones proyectivas. Ahora, cuando uno se va a proyectar a futuro, debe saber cuáles son las motivaciones y aquellas actitudes, a veces no muy visibles, del consumidor. Que recuerde que nosotros definimos un precio hoy, pero la realidad de nuestro proyecto está a 5, 6, 10 años y allá debemos proyectar nosotros todo nuestro quehacer. Y lo otro ya pues son las encuestas online, que son muy eficaces y ahorran tiempo y algo de mano de obra. Bueno, entonces, ahora miremos los requisitos del negocio minero para enfrentar el mercado con éxito. El requisito número 1, y que sin él vamos a tener dificultades, menores precios, exclusión de gran parte del mercado, y es ser legales. Entonces, la formalización es fundamental en la inclusión en el mercado y para las formas de financiamiento. Realmente el financiamiento en un proyecto minero que es de alto costo es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, miremos un poco en detalle la formalización. Entonces, primero, nos permite tener más visibilidad en el mercado. Es decir, si nosotros no somos formales, generalmente esa visibilidad la gente no la quiere, entonces permanecemos como a la sombra. Y muchas veces, dependiendo del tipo de mercado, es fundamental esa visibilidad para que realmente seamos reconocidos y demanden nuestro producto. Acceder a diferentes servicios financieros. Si nosotros no estamos formalizados, habrán algunos no formales que existen, pero realmente más costosos y más escasos. Podemos participar en licitaciones o concursos que saque el Estado. Podemos contratar con el Estado. Recuerden que el Estado tiene programas de promoción, de desarrollo y fortalecimiento, que son lideradas a través de las cámaras de comercio del país. Esto lo vamos a ver más adelante en buen detalle cuáles son, pero definitivamente para llegar a eso es clave la formalización. Entonces, la formalización es también un requisito para exportar. Si nosotros tenemos esa posibilidad, en general casi todos los minerales y materiales la tienen, exceptuando tal vez los agregados que solamente han tenido algunos eventos por allá, algunos países de Centroamérica. Esa formalización nos permite poder mirar en el horizonte y llegar a esos mercados. Los mercados son mucho más amplios y por eso la supervivencia de las empresas es mayor en aquellas que pueden acceder a esos mercados y eventualmente tener mayores precios. Entonces, los requisitos de la formalización, vamos a enumerar, eso se mirarán más en detalle, que es el título minero, el PTO aprobado, la licencia ambiental, la contratación formal y aseguramiento de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo nos regula, muy importante. Tener el registro único tributario ante la DIAN con la clasificación adecuada
de la actividad económica para poder ofrecer el producto. El registro ante la Cámara de Comercio, donde se especifique lo que hacemos dentro del objeto social de la empresa. La declaración y pago de impuestos nacionales, departamentales y municipales, tenerlos al día. Otro, se ve la matrícula de energía. Y el registro único de comercialización de minerales, que es el RUCOM. Pues, detallemos un poquito el RUCOM, que aparece nuevo, aunque después haremos un análisis más detallado, pero para ilustrarnos un poco. Entonces, el registro único de comercialización de minerales, que es el RUCOM, eso lo otorga la Agencia Nacional Minera. Ellos lo están supervisando y fuera de eso lo publican. Entonces, usted puede entrar a la Agencia Nacional Minera y mirar quiénes hay en el RUCOM. Realmente es una base de datos importante, abierta. Entonces, con eso vamos a tener mucha visibilidad y fuera de eso podemos llegar a los mercados de una manera transparente, ¿no es cierto?, de una manera abierta, donde si no lo tenemos, vamos a tener ya dificultades o incluso imposibilidad de venta de nuestro producto. Entonces, aquí se define lo que es el explotador minero autorizado. Los traemos a colación porque debemos tener en cuenta realmente quiénes pueden estar y no todos tienen todos estos requisitos anteriores, porque hay ciertas exenciones, sobre todo para algunos pequeños empresarios o pequeños productores de sustento. El primero es el titular minero en etapa de explotación. Ese es el tradicional, el cual hablaremos más. El solicitante de programas de legalización o formalización minera mientras se resuelven dichas solicitudes. Entonces, esto es algo que de todas maneras está en evolución. Las normas todavía están cambiando y tienen ciertos tiempos perentorios, pero mientras ya se tenga y se esté en el programa, entonces ya se tiene RUCOM y se considera un explotador minero autorizado. Beneficiarios de área de reserva especial mientras se resuelven dichas solicitudes. Recuerde que el gobierno, pues para ayudarle a algunas personas que históricamente han tenido, pues, como ellos dentro de la minería, nombra unas áreas especiales y mientras se va resolviendo toda la parte legal, se le da la autorización para que ellos accedan legalmente. Los subcontratistas de formalización minera, los barriqueros inscritos en la alcaldía respectiva. Es muy importante que el barriquero esté inscrito en la alcaldía, si no realmente no, pues no tiene esta connotación. Y los chatarreros, que ya los que están asociados más a la actividad de rocadura. Entonces, vamos a mirar la interacción estratégica con el entorno, donde eso va a definir el desempeño al enfrentar el mercado. Entonces, sabemos que todo está cambiando de una manera acelerada, que la inclusión que tengamos hoy mañana puede no estar y debemos estar muy pendientes para que nosotros tengamos un buen desempeño en el mercado. Entonces, primero, la percepción social de la empresa es fundamental, que sea una empresa organizada, ¿no es cierto?, que entregue a tiempo su producto, que haga servicio por venta, en fin. Debemos mirar la evolución de la fuerza laboral, cómo van cambiando las situaciones de este recurso que para nosotros en la minería es escaso, la innovación tecnológica, los cambios fundamentales, la reingeniería, que ya es, digamos, la actitud hacia el cambio, que es fundamental para estar al día. Vamos a mirar los riesgos de alto impacto y hay que mirar y miraremos un poco más en detalle ya el tema de las oportunidades de mercado.
Entonces, la percepción social. Universalmente, esa percepción social se considera posiblemente el mayor riesgo para la minería. Es decir, para nadie es, para nadie es algo desconocido de que hay una percepción negativa en parte de la comunidad. Hay realmente zonas donde es muy aceptada la minería. Hay países que tienen y se dedican a esto y es gran parte de su Producto Interno Bruto. Sudáfrica, Australia, Canadá, lo miran un poco diferente, pero en otras latitudes, digamos, en otros tipos de vivencia, donde haya habido ciertos conflictos, allí la percepción puede no ser la mejor. Entonces hay que trabajar muy bien en esto. Realmente que la comunidad se convierta en nuestro aliado y que realmente nos ayude a proyectarnos a futuro, ¿no es cierto? Unos lazos de amistad bien importantes. Y siempre mirar un aspecto que ahora cada vez se está volviendo de mayor impacto y es el mirar esa huella de carbono. Es decir, qué tan amigables somos con el medio ambiental de acuerdo a nuestras emisiones. Ahora miremos la evolución de la fuerza laboral. Es decir, las destrezas y habilidades de este renglón son muy específicas. Es decir, son escasos los que manejan determinado tipo de maquinaria, incluso a veces son casi que singulares, los que pueden desarrollar ciertos tipos de trabajo, los que están dispuestos a operar o a trabajar en estos entornos, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que tienen que tener unas destrezas muy, muy específicas y ya con el tiempo han habido o actualmente se están dando unas evoluciones muy importantes en las ayudas digitales, en la parte electrónica, en el control, y empiezan a tener preponderancia. No solamente, digamos, por decir la automatización de una planta, no. Los mismos equipos están cambiando, se manejan diferentes, se interactúa de forma diferente con ellos, con el mismo macizo, entra la robótica. Entonces, todo esto es algo que debemos tener en cuenta y como es un recurso escaso, debemos tener una capacitación para que realmente podamos proyectarnos con ello a futuro. Entonces, es un recurso escaso, muy especializado y que necesita unas destrezas y habilidades muy específicas. Ahora, la innovación tecnológica. La innovación tecnológica que se resalta, una de las partes más importantes es el desarrollo de software especializado para el diseño minero, ¿no es cierto? Las plataformas para la parte administrativa, los controles de gastos, controles de inventarios, en fin. Hay una gran cantidad de oferta en el mercado que es fundamental para que la aprovechemos y podamos tener un manejo mucho más ágil. La maquinaria, la eficiencia va cambiando. A veces, digamos, la evolución puede ser conflictiva. Hay veces que con la electrónica se han complicado algunos equipos, pero a medida que van ganando conocimiento, esto se va volviendo mucho más aplicado y realmente se ven las ventajas competitivas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar evaluando permanentemente para mantenerse competitivo en el mercado. Es decir, si nosotros en vez de estar utilizando la pala y la carreta, podemos estar utilizando un cargador robotizado, puede ser una diferencia enorme en el desempeño de nuestra empresa. La reingeniería. Entonces, la reingeniería son cambios fundamentales en los procesos. Para esto es importante que se tenga una mentalidad y una actitud y una cultura de empresa flexible y adaptable a los nuevos retos y oportunidades. Entonces, necesitamos que haya toda una actitud
hacia todos esos cambios, hacia la posibilidad de aprovecharlo, que generalmente no es difícil, no es fácil, puede ser difícil, pero que cuando ya se implementa nos trae resultados muy positivos. Ahora miremos los riesgos. Hay unos riesgos de alto impacto, el riesgo geopolítico. Entonces, por ejemplo, las guerras, un poco difíciles de predecir, pero pongamos un ejemplo como Taiwán. Si Taiwán tuviera un desenlace, digamos, ya de orden de guerra o conflictivo serio, tendríamos una dificultad de suministros de chips enorme en el mercado. Eso traería una dificultad de adquirir ciertos tipos de productos esenciales para el desarrollo de las labores, toda la parte electrónica, ¿no es cierto? Afectaría computadores, celulares, equipos, en fin. Riesgos de evolución tecnológica. Por ejemplo, si la tecnología nuclear, en vez de utilizar la desintegración del átomo, logra la integración del átomo, lo logra controlar, puede haber un cambio fundamental y donde hay un reemplazo de muchas formas de energía. Entonces, uno de los que más sufrirían serían, por ejemplo, los combustibles fósiles. Otro que ya sale de una debilidad interna, que es la falta de innovación. Entonces, realmente si nosotros no la tenemos, cuando hay cambios radicales, es muy difícil que nosotros podamos abordar esto. Y los cambios radicales pueden ser en cambios en el macizo, cambios en el clima, cambios en el suministro. Todas esas dificultades y escollos que encontramos se deben resolver con innovación, es decir, donde todas las personas sean conscientes de que es el cerebro y su actitud frente a las ideas lo que más se aprovecha, no es su fuerza de trabajo. Lo más importante es eso, que siempre estemos listos a la innovación, que tengamos esa actitud permanente en la resolución de los problemas. Y otro riesgo importante que es la ciberseguridad. Es decir, hay una cantidad de datos que la empresa maneja internos por know-how, por, digamos, movimientos de seguridad, de transporte de algunos elementos valiosos, en fin, que nosotros lo debemos manejar con mucho cuidado, que hoy en día es fácil de hackear si no tenemos las barreras que son indispensables en este caso. Entonces, el conocimiento de las oportunidades de mercado. Realmente, si nosotros hacemos un estudio profundo, no siempre, pero en muchos casos sí lo vamos a encontrar, se encuentran unas oportunidades específicas muy interesantes. Por ejemplo, podemos encontrar que en los agregados haya alguna oportunidad de venta de unas harinas que producimos por su alto contenido en sílice o por la misma calidad de arenas para la mezcla de los concretos. Hay veces que es una dificultad realmente obtener el producto adecuado. Entonces los productos se venden porque realmente es lo que es disponible, pero de pronto encontramos esa oportunidad donde si conocemos bien el producto y cuál es lo que se necesita, entonces podemos encontrar por dónde es que vamos a entrar. Entonces se hace el análisis, ¿no es cierto?, de las oportunidades y se aprovechan y se protegen contra amenazas, porque las amenazas pues van a estar ahí de todas maneras en esto. Para aprovecharlas nos debemos hacer visibles allí donde realmente encontramos esas oportunidades. Debemos tratar de mantener o de crear la calidad del producto y debemos tener una capacidad de adaptación para ver los cambios de oferta y demanda, no solamente en cantidad, a veces en calidad, en forma de presentación y demás, que va apareciendo por los competidores que allí tenemos. La
comercialización de minerales en Colombia. Como estamos hablando del mercado, pues vamos a hacer digamos, un recorrido rápido. Esto no es un recorrido profundo, porque después vamos a mirar cada uno de los minerales y vamos a hacer ya una presentación mucho más puntual, mucho más detallada, pero para acabar de mirar esta parte del mercado. Entonces, en general, nosotros tenemos que en nuestros minerales tenemos dos escenarios que generalmente se dan, que son mercado internacional y el mercado nacional. El mercado nacional obviamente es de menor volumen y está directamente afectado por el contexto nacional, que indirectamente se afecta por el internacional. Entonces, esos son, digamos, las grandes oportunidades, las grandes divisiones que tenemos en el mercado. Bueno, miremos el carbón térmico en Colombia. Entonces, en Colombia, estamos mirando pues el mercado interno, hay dos grandes, digamos así, mercados de consumo. Uno es la industria y el otro es las termoeléctricas. Entonces, en la industria se destaca la industria del papel, textiles, cerámicos, el cemento, etc. Y se utiliza más que todo para la generación de calor, vapor y eventualmente cogeneración, donde generan electricidad. Hay algunas empresas, algunas de las más grandes, que también generan su propia electricidad con el carbón. Y cuando es con cogeneración, que aprovechan el calor y la producción de vapor, es una ventaja comparativa importante. Entonces, ese producto, una de las características es que es importante dentro de su presentación la granulometría, la presentación granométrica. Ese tamaño, por ejemplo, cuando se utiliza en parrillas viajeras, sí es muy pequeño. Gran parte no se utiliza, sino que se cae al fondo, se llaman las cenizas de fondo. Es importante lo que llaman el carbón almendra. También el poder calorífico, es decir, su capacidad de generar calor. Las cenizas, mientras más bajas sean esas cenizas, menos residuo vamos a tener y que disponer, pero también cuesta. La tendencia a la aglomeración, cuando tienen características coquizantes o coquizables, a veces ellos se aglutinan, entonces se vuelve un problema en el manejo ya de su uso. Entonces, todo esto se debe tener en cuenta para cómo lo presentamos y cuál es la calidad de nuestro producto. Ahora, los otros que consumen y que posiblemente son los renglones más grandes son las termoeléctricas. Y las termoeléctricas, digámoslo así, tienen dos connotaciones diferentes. Hay termoeléctricas que son muy estacionales. Entonces debemos tener, pues, puede ser cierto pacto con las termoeléctricas o ciertas estrategias de producción, porque habrá momentos en que rebaje o incluso no haya demanda de carbón y otras en que la demanda sea muy alta. Es una de las cosas que debemos mirar. Y hay otras, dependiendo pues de las necesidades del circuito interconectado nacional, que deben generar permanentemente. Entonces, es una condición donde no las afecta la estacionalidad. Bueno. Entonces, la otra es el carbón térmico en el mercado internacional. Entonces, históricamente el carbón colombiano no entraba en el mercado internacional, pues teníamos producción nacional, prácticamente nada de venta internacional, y en la penetración del mercado hubo algunas dificultades inicialmente, hubo accidentes a veces en el transporte de algunos buques, explosiones en algunos de los molinos, en fin, mientras se empezaba a conocer el producto. Pero una vez se logró la penetración del producto, el carbón colombiano, así no sea el de más alto poder calorífico, sí se caracteriza por ser uno de los más limpios, que es lo que denominan los carbones ultralimpios.
que son bajos en azufre y con muy pocas cenizas. Entonces, por ejemplo, en el coque, como generador del calor, pues no de la reacción, se empezó a utilizar ese carbón y es uno de los renglones importantes. ¿Por qué? Porque no aportaba cenizas al proceso. En el carbón activado, para ciertos carbones especializados, sobre todo aquellos microporosos que absorben gas. Allí se encontró que hay algunos carbones colombianos, a veces en bantos específicos, que son esenciales para, o son, digamos, tienen ventajas comparativas como producto. Uno de los grandes consumidores, por ejemplo, es Japón, y en gran parte depende de nuestros carbones por su, digamos, calidad y especificidad en ciertas características muy escasas en el mundo. El carbón coquizable colombiano. Entonces, este carbón, sobre todo ya en los últimos años, y sobre todo, no solamente el carbón, sino el producto que se obtiene de él, que es el coque, ha tenido una penetración muy importante en el mercado, en las ferroaleaciones, ¿no es cierto?, donde ya el coque exportado colombiano ha tenido una preponderancia, ocupa un lugar muy importante ya a nivel internacional y es una necesidad para la fabricación pues de los aceros y de distintos tipos de ferroaleaciones que hasta ahora no han sido sustituidas a nivel mundial. Y uno de los productos insignia, que es el de las esmeraldas, así como es el café, consideramos pues el de mejor sabor. Tenemos que las esmeraldas tienen una alta calidad y esto se debe a su origen. Es decir, la calidad no la fabricamos nosotros, fue la naturaleza. Y es, digamos, esas inyecciones hidrotermales en la interacción con materiales sedimentarios, algunos carbonosos, entonces da unas características únicas en brillo, transparencia, color, juegos de luz, dureza, en fin. Tenemos que Estados Unidos, Europa y Asia son los mercados más importantes, pero China recientemente ha evolucionado como posiblemente el mayor comprador en este renglón. Entonces, a pesar de que está bien posicionado, la forma como se ha tratado la gema, la relación que se ha tenido con estos mercados, la formalización que se está dando en gran parte de esta industria, realmente la ha ido posicionando muy positivamente a nivel internacional. Los agregados pétreos, estos están definidos en el mercado nacional. Colombia en el mundo aparece como el número 15, a veces el 16. Realmente Colombia ha crecido mucho en la producción y demanda de estos materiales. El esfuerzo que se está haciendo en construcción de vías, obras de infraestructura en general, los estímulos que se ha dado a la construcción y la evolución de cierto tipo de construcción como son las BIS, realmente ha elevado en los últimos tiempos tremendamente este mercado. Es algo que es imprescindible, son materiales de bajo costo, pero son fundamentales para la infraestructura y dentro de ellos hay que tener en cuenta que al posicionarlos en el mercado, el rubro más importante muchas veces no es la extracción y pequeño beneficio que se le hace o clasificación, sino que la logística. Es decir, transportar esos grandes volúmenes de demanda hacia los consumidores finales. Y esto se tiende a agravar un poquito, dado que el impacto visual de estas extracciones es fuerte, entonces en zonas aledañas o cercanas a esos centros poblados grandes, ya está prohibiendo la actividad, entonces cada vez es más lejana
suben esos precios logísticos. El oro es comercializado en Colombia, pero su destino es el mercado internacional. Es decir, casi todo el oro de Colombia va ya sea a Estados Unidos o Suiza. Y el uso fundamental es la joyería. Ahora, no solamente llega allí, llega a China. La India ha crecido tremendamente también recientemente. Entonces, realmente el oro que vendemos aquí tiene un índice de precio internacional que es el que nos rige y las comercializadoras internacionales la colocan en ese mercado. Ahora, tiene otros usos diferentes a la joyería. Y el segundo, después de la joyería, serían los instrumentos de inversión. Muchas veces, sobre todo en épocas de inflación, digamos en distribución de riesgo de portafolio, los bancos, algunas instituciones de gran tamaño invierten en oro. Y sobre todo empieza a ser muy preponderante y sobre todo se incrementa mucho la demanda cuando hay tendencia a la inflación. Realmente con el oro es uno de los mecanismos de conservar valor dentro de nuestros portafolios. Bueno, entonces, por último, vamos a ver el plan económico y financiero, que es lo que vamos nosotros a mirar a continuación para terminar este menú de temas. Dentro del plan económico financiero, vamos también a resaltar las herramientas financieras que son fundamentales para poder realizar. Las enumeraremos. Más adelante vendrá mucha más especificidad en lo que nosotros vamos a desarrollar en la capacitación. Entonces, ¿qué es un plan económico financiero? Entonces, es un plan que sirve para analizar la gestión empresarial de la empresa, para prever su situación futura y poder tomar decisiones con la menor incertidumbre posible. Entonces, cuando nosotros hacemos este plan, estamos mirando futuro. Y tenemos, sí, una realidad actual, pero todo va a ocurrir a partir de hoy. Es el futuro. Entonces, eso es una cosa fundamental del plan, que es entender que todo es desarrollo futuro, todo son proyecciones, todo va hacia adelante. Entonces, miremos cómo hacemos eso. Entonces, con él vamos a tener ciertas respuestas. ¿Cuánto dinero hace falta para iniciar el proyecto? Es decir, ¿cuál es la inversión inicial? Esto debe ser un ejercicio muy detallado. Yo creo que allí es uno de los grandes errores y es que hay ciertos rubros que se omiten o no se detallan suficientemente. Entonces, cuando se va a enfrentar el proyecto, no se logra desarrollar del todo o se quedan pasos intermedios o hay partes que quedan más desarrolladas porque no se ha hecho una buena estimación. Y dentro de esto es muy importante el tiempo. Recuerden que el tiempo afecta tremendamente el lucro cesante. Nosotros desde que empezamos a tener ya la financiación, vamos a tener unos gastos financieros importantes y cuando el tiempo se alarga todo esto empieza a afectar el proyecto. En varios foros internacionales han encontrado que la precisión de los estudios de factibilidad se ven erráticos en algunos casos y el factor más importante es porque se equivoca en la estimación del tiempo. Esto es muy importante. Ahora, ¿cómo se estima ese tiempo? Lo mejor es tener personas ya de alguna experiencia que hayan ido de principio a fin en el desarrollo de proyectos para que ellos nos ilustren como colaboradores o como personal interno en cuál es el tiempo
necesario para desarrollar nuestras labores. Entonces, ¿cómo y dónde podemos conseguir el dinero? Ya sabemos cuánto. Entonces debemos mirar esas fuentes financieras. ¿Con qué capital propio contamos? El capital propio de todas maneras es limitado y es estratégico que realmente tratemos de conservar algún capital propio porque eso nos ayuda a poder seguir o tener otras oportunidades. Pero de todas maneras, las empresas definen cierta política de inversión de capital propio porque eso disminuye el riesgo financiero. ¿Qué necesidades financieras necesitamos en el día a día del negocio? Recuerden que hay fluctuaciones, eso sobre todo lo medimos pues en tesorería, de capital de trabajo, en fin, que debemos estar llenando, o crecimiento o reposición de equipos, en fin. Entonces, debemos estimar cuáles son esas necesidades, cuál es el volumen de venta con el cual vamos a empezar a ganar dinero, cuánto ganarán los inversionistas. Recuerden que ellos de alguna manera, por ser también codueños, deben saber cuánto van a recibir y en qué plazo se recupera la inversión. Entonces, el plan, aquí lo estamos subdividiendo en 6, hay veces es en menos, otras veces puede ser un poco más detallado. Entonces los dividimos en el 1 y ahora vamos a hablar de cada uno: el plan de inversiones, plan de financiación, las amortizaciones, cuenta de resultados, cuenta de tesorería y balance general. Entonces, vamos a mirar cada uno y para qué utilizan. Entonces, tenemos primero el plan de inversiones. Entonces, es una cantidad de dinero que se pone a disposición de terceros, ¿cierto? Vamos a comprar cierta maquinaria, vamos a comprar unos insumos iniciales, en fin. Y esto se va incrementando a medida que la empresa empieza a funcionar y tener ganancias, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene el periodo pues, de crecimiento y de sostenibilidad también. Entonces, la inversión inicial se conoce como el activo de la empresa que implica los bienes y derechos necesarios para iniciar la actividad económica. Entonces, la parte de la preinversión, ¿sí? Entonces debemos evaluar eso muy bien y recuerden que no es solamente los activos, sino también los derechos que tenemos que tramitar y que son importantes y son de un rubro pues significativo en la actividad económica. Entonces, lo podemos clasificar esos activos, un activo no corriente, que es una inversión a largo plazo, que son los terrenos, las construcciones, los equipos, las herramientas, el mobiliario, o el activo corriente, que son inversiones a corto plazo, que las consumimos rápidamente, ¿no es cierto? Puede ser derechos de cobro que la empresa tenga por terrenos, algún otro usuario, IVA de inversiones, tesorería en bancos o caja, fondos líquidos que hay en los bancos para entender los pagos, hay algunos intereses que se mueven ahí, eso es un activo líquido, ¿sí? Entonces, miremos ahora el plan de financiación. Ya debemos mirar, bueno, cómo vamos a adquirir esto. Entonces, para eso hay que mirar las fuentes, ¿sí? Entonces, si hemos calculado bien, ya empezamos a distribuir esto. Entonces, por ejemplo, los recursos propios, el patrimonio neto que tenemos. Entonces, podemos decir, vamos a utilizar el 40%. Es muy común en empresas grandes, empresas públicas, ISA, todo esto, van a emprender un proyecto, dicen 40% de capital propio, 60% capital financiero. Ya eso es política de empresa. Entonces, y decidimos esa financiación, si es una financiación a largo plazo, que recuerden, un pasivo no corriente, préstamo o leasing a largo plazo, leasing en maquinaria, ¿no es cierto? Leasing en equipos. Hoy en día el renting es algo que está utilizándose bastante y que ha crecido tremendamente en nuestro país.
o la financiación a corto plazo, también denominado pasivo corriente, para deudas contraídas con los proveedores, préstamos o leasing a corto plazo para equipos que no permanecen mucho en la empresa, en fin. Las amortizaciones. Entonces, este es otro plan que debemos tener en cuenta. Y lo que tiene en cuenta es del desgaste de los equipos. Entonces, hay ciertas, digamos, fórmulas que nos permiten hacer esta amortización de la pérdida de valor de los activos. Eso realmente es algo que ya en la declaración de ingresos se puede descontar y puede ayudarnos primero pues, a poder hacer una reposición, ¿cierto? O tener en cuenta pues, la pérdida de valor y también a favorecernos pues, en los pagos del tributo. La cuenta de resultados, que es la cuenta de pérdidas y ganancias, pues aquí nos damos cuenta realmente de cuál es la situación de la empresa. Si nos da cero, pues estamos en el equilibrio, bastante dificultad, pero realmente si tenemos unas ganancias superiores, entonces tenemos viabilidad económica del proyecto, sabemos que será rentable. Los tipos de ingresos. Entonces, el fundamental es por las ventas, pero hay otros ingresos financieros, ¿no es cierto? Tenemos en las cuentas dinero que dan algunos ingresos, algunos dividendos, ¿no es cierto? Podemos tener subvenciones estatales, el Estado tiene ciertas ayudas, ¿sí? Que van a subsidios a algunas de las actividades. Habrán algunos ingresos extraordinarios que no es de la actividad de la empresa. Puede ser la chatarra, ¿no es cierto? Puede ser cualquier otra actividad, la madera, ¿no? Que se venda también, pero no es, digámoslo así, el objeto social o la definición primordial de la empresa. Pero la más importante, recuerden, son las ventas, definitivamente. El tipo de gastos, también recuerden los gastos generales, fijos y variables, los gastos salariales, los gastos financieros, gastos de formalización del crédito, intereses, gastos de amortización. Entonces, las cuentas de tesorería. Entonces, es muy importante mantener la liquidez en la empresa, ¿sí? Entonces, esta cuenta de tesorería tiene dos objetivos: captar dinero para cubrir una situación deficitaria, estimar el mínimo de dinero que conviene tener siempre en una empresa. Entonces, esto lo llamamos nosotros el capital de trabajo. Debemos tener un capital de trabajo que mantenga esas fluctuaciones. A veces, digamos, pensemos en la compra de explosivos. La compra de explosivos es algo que no es permanente, no es que se hace 3, 4 veces en el año. Entonces debemos tener eso en cuenta, que habrá momentos en que hay que tener esa disponibilidad, pagos de primas, en fin, y a la vez poder tener recursos financieros para cuando haya una situación grave podamos tener ese recurso para cubrir nuestras necesidades y evitar la iliquidez, que es un problema serio en una empresa. Y luego está lo del balance general. El balance general es una herramienta muy importante que nos ofrece información básica de la empresa, esos balances de las empresas públicas o las empresas que están en los mercados bursátiles, ustedes los pueden consultar cuando quieran, ¿sí? Entonces sabemos el efectivo que tiene la empresa, la cantidad de deuda contraída y los bienes de que dispone. Ahora, cuando ese balance está llegando a cero, la empresa está en alto riesgo. Cuando realmente ya es un balance deficitario, incluso la empresa puede estar en condición de liquidación. Entonces, ese balance es muy importante, refleja, ¿no es cierto?, en un momento determinado la situación económica de la empresa. Pues si estamos analizando la compra de acciones en empresas mineras, es fundamental, no lo consultamos en el mercado bursátil. Y debemos estar mirando nuestra empresa
permanentemente para ver que siempre estemos en una situación muy sana. Entonces, en la evaluación financiera del proyecto minero es donde nosotros vamos a analizar la rentabilidad del proyecto. Entonces, para hacer esta evaluación, debemos definir una fecha de corte. Debemos decir, bueno, vamos a analizar de aquí hasta aquí. O podemos, un periodo determinado, podemos llegar hasta el cierre del proyecto. Todo depende de lo que necesitemos en esos momentos. Entonces, recuerden que eso, como es a futuro, debemos hacer unos supuestos de proyecciones lógicos, ¿no es cierto? El IPC, el TRM, los precios, todo eso lo debemos proyectar. Debemos estimar los riesgos y condiciones del entorno, ¿sí? Es decir, en ese trayecto en el que nosotros vamos, digamos, a proyectar toda nuestra actividad, cómo se está comportando la economía, cómo se está comportando precios, en fin. Y ahí, ¿no es cierto?, que tener en cuenta las limitaciones, puede ser capacidad de producción, ¿no es cierto?, puede ser inelasticidad, es decir, cosas que nos afectan a nosotros, la logística, por tener alto volumen y distancias grandes, a veces dificultades en vías, etcétera, los inviernos. Y las fuentes de información, pues hay muchos, bancos de la República, el DANE, Equipo, etcétera, que son las públicas. Los ingresos están en función del precio, el tenor, la calidad del producto y de la producción, de la cantidad de producción y el precio. Y los egresos están en función de los costos, las inversiones, la financiación, las regalías, canon superficial, todo eso nosotros lo veremos mucho más en detalle cuando hagamos las obligaciones. Y toda esta puede depender del tipo de contrato de concesión, del tipo de mineral, varían las regalías, del método de explotación, de la educación geográfica, entre otros. Y ahí entramos entonces a mirar, teniendo nosotros en cuenta la rentabilidad del proyecto, entonces debemos tener en cuenta el costo de capital, que es el costo en que se incurre para financiar el proyecto. Es decir, cuáles van a ser esos costos, porque nosotros tenemos que tener en cuenta los intereses y el tiempo de pagos, de aportes al capital. Entonces, utilizamos para eso un instrumento que se llama el flujo de caja, que permite conocer los momentos del proyecto y evaluar las condiciones. Entonces, en el flujo de caja, ¿qué vamos a analizar? La entrada y salida de dinero, ¿sí? En un momento o en un periodo determinado y para ciertas condiciones. Entonces, hay varios flujos de caja. Hay un flujo de caja antes de financiamiento, es decir, es un instrumento que se utiliza. El flujo de caja antes de impuestos, donde ya tenemos el financiamiento, pero todavía no hemos incurrido en impuestos. Y el flujo de caja después de impuestos, que ya tiene en cuenta todo lo anterior. Es un flujo de caja completo. Entonces, hay unos parámetros que arrojan estos flujos de caja. Por ejemplo, si nosotros cogemos el proyecto del año cero al cierre, tenemos en cuenta todo lo que va a ocurrir, podemos descontar, digamos, todos esos ingresos, egresos y encontrar cuál es el valor presente neto del proyecto, que es lo que se llama el BPN. Es muy importante el BPN, primero para saber realmente cuánto vale nuestro proyecto. Segundo, es importante también para acceder a la parte financiera, que la gente pueda entender realmente el tamaño económico del proyecto, para atraer inversionistas, para análisis en determinado momento en el mercado bursátil, etcétera. Es muy importante. Entonces, es un método efectivo para hablar proyectos de inversión a largo plazo. Entonces, obviamente, para que el proyecto sea rentable, tiene que tener un valor presente neto superior a cero.
Ahora, si las inversiones son muy grandes y el valor presente neto no es considerable, también podemos decir, bueno, sí es rentable, pero qué tan atractivo es, porque hay una situación de riesgo porque las variables pueden cambiar. Hay muchos análisis que se hacen por eso. Y la tasa interna de retorno, que es el interés o rentabilidad que se ofrece en la inversión. Entonces, si se hace un análisis juicioso, por encima de un 30%, recuerden que en esta inversión de alto riesgo deben ser alticas, el retorno 30, 35, 40% se ve muy atractivo. Ya tasas de interés demasiado altas generalmente representan una condición específica de altísimo tenor o de muy bajos costos, o una condición, digamos, de estímulo nacional o un error. Eso es una cosa que debemos tener en cuenta. Esas condiciones demasiado altas generalmente hay que cuestionarlas un poquito. Y el análisis de sensibilidad. Nosotros tenemos que hay ciertas variables que son muy importantes analizar. Entonces, por ejemplo, el precio. Pero nosotros cogemos un escenario de precios actuales. Entonces lo proyectamos a futuro, pues obviamente con los cambios de IPC, TVM y demás, y miramos qué ocurre. Miramos qué pasa si el precio sube, qué pasa si el precio baja. Eso es un análisis de sensibilidad. ¿Qué tan sensible es mi proyecto a esos cambios? ¿Hasta dónde puede bajar el precio y todavía soy rentable? Eso es fundamental. Ahora, no solamente el precio, por ejemplo, la cantidad de producción. Puede haber algunas dificultades o puede haber algo estacional o cualquier cosa de esas que debo empezar a analizar. Bueno, si yo produzco la mitad, si produzco el doble, si produzco lo mismo, ¿sí? Y también podemos proyectar otras variables, por ejemplo, como es la TVM, que puede en determinado momento, si sube demasiado, se nos sube el costo financiero y el proyecto se nos convierte en algo no rentable.